a ser al comienzo y al final de la clase, y los dedos L van a ser únicamente al final de la clase. ¿Okay? Va a incluir el tema que vinieron estudiando y va a incluir el tema que vamos a tratar. ¿Okay? La otra cosa es, en el lecturio, si es que ya se pudieron meter, les asigné algunos videos para que puedan ver. ¿Ya? El chiste del lecturio es que ustedes lo quieran hacer por su propio bien, pero aparentemente eso es pedir mucho. Entonces, ahora es un elemento de calificación, porque si no les hago calificado, no hacen. Entonces, ahora en los deberes vamos a tener un 5% van a ser los videos que les puse en el lecturio, ¿ya? Ahí esta cosa, no sé qué le pasó. Entonces, lo que vamos a ver hoy es osmosis, ¿sí? Yo funciono en base, ustedes saben más o menos qué es osmosis. Lo que vamos a ver ahora es cómo es osmosis relevante a la fisiología, ¿ya? Y vamos a hacer dos prácticas ahora en el laboratorio. Vamos a utilizar dos diferentes sujetos para estudiar osmosis, ¿ya? Y con eso espero que esté bastante claro. ¿Ya? Vamos a ver también ejemplos de osmosis y cambios de agua en el cuerpo. ¿Qué saben ustedes de osmosis? Es el movimiento del agua. Ajá. A diferencia de pasar de una concentración de menos absoluta a una concentración mayor o concentración. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué más? Falta una cosa clave en esa definición. Es a través de una membrana semipermeable. ¿Ok? Entonces sí es correcto que baja por la concentración, pero obviamente es a través de una membrana que se mueve el agua. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo yo entiendo osmosis. ¿Ya? Puede ser que sea la misma forma que entienden ustedes o pueda que no. ¿Ya? Hay dos formas de ver el movimiento de agua. Le podemos ver en cuanto a concentración de agua o lo podemos ver en cuanto a concentración de solutos. ¿Sí? Yo les voy a explicar de las dos formas y ustedes van a escoger cuál es más lógico para ustedes. ¿Ya? Y creo que hay una cosa que tenemos que enfatizar que tal vez no es como sentido común. ¿Sí? Entonces voy a darles algunos ejemplos porque creo que algunas personas no tienen esta idea de perder agua o ganar agua. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de aclarar eso. ¿Ok? Esto vimos nosotros en la clase pasada, cuáles son los compartimientos del IC y el EX, y el EX se subdivide ¿por qué? ¿Ah? ¿Cuál membrana es? El EX. El EX se subdivide por la pared capilar, ¿no es cierto? Entonces, ahora que yo tengo tubos desde ayer de sangre, van a ver esto justamente, separa el plasma de los eritrocitos. Esto es para dar una visión como más global, ¿sí? Entonces nosotros tenemos aquí una célula, esto es LIC, esto es LEC, intersticio, y esto es LEC, plasma, ¿sí? En el plasma nosotros tenemos eritrocitos. ¿Puedes guardar tu celular, por favor? En el plasma nosotros tenemos eritrocitos. ¿Qué tiene el eritrocito? ¿Ah? Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? En el tema que estamos hablando. Tiene LIC. El eritrocito es
y tiene leak. ¿Ok? Entonces tenemos leak, 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 leak. ¿Sí? El agua se mueve a través de esta membrana, a través de esta pared, a través de esta membrana. ¿Ok? Entonces osmosis no es solamente de aquí a acá. ¿Sí? Osmosis se puede dar en todos estos lados. ¿Sí? Osmosis estamos hablando netamente del movimiento del agua. ¿Estamos claros? Vamos a ver la diferencia entre difusión y osmosis. ¿Cuál es la difusión? ¿Cuál es la teoría o la idea atrás de la difusión? Mover distintas moléculas dentro y fuera de la célula. Ok, necesitamos ahí una membrana. En la difusión nosotros no necesitamos la membrana, porque yo les hacía el ejemplo del perfume. ¿No es cierto? Las moléculas del perfume se difunden. No está atravesando ninguna membrana. La difusión el ejemplo era la gota de color. ¿Se acuerdan? La gota de color, alta concentración, topaba el agua, se difunde. ¿Y cómo se distribuye después en el agua? ¿Qué parece esto? ¿Ah? Ok, o uniformemente, ¿no es cierto? Se distribuye uniformemente en el agua. Ahora sí, vamos a meter un elemento más que es la membrana semipermeable. ¿Ok? La otra cosa que vamos a añadir para determinar osmosis es soluto. ¿Ok? Nosotros vamos a añadir soluto a la solución. ¿Cuál es mi idea y cómo yo entiendo esto? El momento que yo pongo solutos en el agua, el soluto ocupa el puesto del agua. ¿Me hago entender? O sea, si yo pongo azúcar dentro del agua, es como que el azúcar toma el puesto de las moléculas de agua. ¿Sí? Si es que yo le pongo azúcar al agua, aumenta, ¿no es cierto?, la concentración de azúcar, pero disminuye ¿qué? La concentración de agua. ¿Eso es lógico? Esto es lo que estoy viendo que no es tan lógico. Sí. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, un jugo, una limonada y está hiper dulce, ¿qué es lo que hacen para bajar lo dulce? Le ponemos agua. ¿Y qué hace eso? Disminuye la concentración. Ok, le disminuye la concentración. ¿Y cómo le decimos vulgarmente a eso? Le diluimos. Diluimos la solución, ¿no es cierto? Cuando yo añado agua a una solución, yo estoy diluyéndole. ¿Eso tiene sentido? Ya, la inversa a veces no tiene sentido. Cuando yo quito agua de una solución, y esto puede ser que no todos cocinan, no sé, tal vez sí cocinan. Pero bueno, cuando yo empezaba a cocinar, hacía una sopa, me olvidaba y hervía el agua, ¿no es cierto? Y se evaporaba el agua. ¿Qué pasaba con lo que queda dentro de la olla? Se concentra, ¿no es cierto? Si yo pierdo agua, se concentra. ¿Ya? Yo sé que no suena fisiológico esto, sí, pero necesito que ustedes utilicen ejemplos de su día a día para entender estas cosas. Sí, porque ahorita vamos a hablar de que el agua se mueve, el agua se va, el agua sale, se mueve, yo gano, pierdo agua, y eso va a determinar la osmolaridad de las soluciones. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos todos claros, ¿no es cierto? Si yo aumento agua, le estoy diluyendo, si yo quito agua, le estoy concentrando. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué es lo que tengo aquí? ¿Qué está pasando en esta situación? ¿Qué tengo ahí? Una membrana. ¿Y qué tengo a este lado? Agua con 6 bolitas, ¿no es cierto? Y al otro lado tengo agua con más o menos solutos. Okay. Aquí hay más solutos que aquí, ¿ya? Basándonos en la idea de que la presencia de solutos es quitarle el puesto al agua, ¿dónde hay más agua? En este, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está la gradiente del agua? La gradiente siempre empezamos por donde hay más, ¿no es cierto? Porque es de mayor a menor. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo 6 moléculas, tengo más agua. ¿Eso es lógico para todo el mundo? Ya. Entonces, si yo tengo más agua aquí que acá, ¿dónde se va a mover el agua? Se va a mover de izquierda a derecha hasta
una a la izquierda, de la derecha a la izquierda, ¿no es cierto? Ese es el equilibrio, no es estático, ¿sí? El agua todo el tiempo se está moviendo, ¿sí? Nosotros supongamos que... No. Entonces, ¿qué significaría este equilibrio? ¿Esto parece equilibrio? No, ¿no es cierto? Por eso me gusta a mí este dibujo, porque no parece equilibrio. Porque nosotros tenemos una idea predeterminada de lo que es equilibrio, ¿no es cierto? Que es tas con tas, todo igualito, todo perfecto, ¿no es cierto? Esto es equilibrio, ¿sí? No significa que tenemos la misma cantidad de solutos en un lado versus el otro. ¿Qué es lo que tenemos aquí igual? La concentración de la derecha está igual que la de la izquierda. La concentración. ¿Y qué quiere decir la concentración? Cantidad de moléculas de agua. Moléculas de soluto por unidad de agua. ¿Me entienden? Entonces, aquí yo tengo 6, ¿sí? Tengo menos solutos, pero ¿qué también tengo menos? Menos agua. Acá yo tengo más agua y tengo más solutos, ¿sí? Entonces, el equilibrio es en la concentración, que son solutos en una medida de agua. Entonces, esto se ve no equilibrado, pero en realidad sí está equilibrado. ¿Sí me van a entender? Sí. Ahora, ¿qué características tienen estas moléculas? Que ustedes pueden determinar ahí. No son, la membrana no es permeable a las moléculas. ¿Qué quiere decir eso? Las moléculas no atraviesan la membrana. Eso es sumamente importante. ¿Qué pasaría si esas moléculas sí pudieran atravesar la membrana? ¿Y quién no se mueve? El agua. El hecho de que las partículas no puedan atravesar la membrana es lo que le obliga al agua a moverse. Entonces, las concentraciones de los solutos que no atraviesan la membrana son las que generan osmosis, ¿sí? Y la forma elegante de llamarles son partículas osmóticamente activas, ¿sí? ¿Cuál es la forma simple de decir ese concepto elegante? Es que son moléculas que no atraviesan la membrana. Entonces le obligan al agua a moverse. ¿Está claro? Ya, perfecto. Ahora, vamos a ver entre dos conceptos cuál es la diferencia. Ustedes de ley saben lo que es molaridad, ¿no es cierto? ¿Qué es molaridad? Esto es química 0-100. Es una medida de concentración. Ajá. ¿Y qué es exactamente? Son moles, ¿no es cierto? Utilizamos moles como la medida, por eso es molaridad, ¿sí? Ajá. Exacto. Cada molécula tiene un peso molecular, ¿no es cierto? Y si nosotros pesamos ese peso molecular, por ejemplo la sal, de 58,44, si yo mido 58,44 gramos en un litro de agua, yo genero una solución de 1 molar. ¿Eso está claro para todo el mundo? ¿Sí? Ok. Esa concentración es justamente eso, ¿no es cierto? Tenemos una medida que nosotros podemos controlar. Yo puedo pesarle a la molécula y le puedo meter en una unidad de agua, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Sí? La molaridad es un punto de partida, pero lo que nos interesa a nosotros es la osmolaridad, ¿ok? Y la osmolaridad no es ni más ni menos que la concentración de partículas osmóticamente activas. ¿Qué son cuáles? Las que no pueden atravesar la membrana, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta para la osmolaridad cuáles partículas no pueden atravesar la membrana, ¿no es cierto?, que obligan al agua a moverse, utilizando la concentración molar. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Qué pasa si yo pongo, cuál es la fórmula química de la sal? MnCl, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los componentes? Sodio y cloro. ¿Y cuál es la característica de sodio y cloro? ¿Ah? Son iones, ¿no es cierto? Tienen una carga. ¿Esas no pueden atravesar la membrana libremente? No. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando yo pongo sal en agua? Se diluye, ¿sí? Se diluye. ¿Y qué más pasa con los iones?
se disocian, ¿no es cierto? Cada una se asocia con las moléculas de agua, ¿ya? Cuando yo disocio al cloruro de sodio, el sodio ejerce una presión osmótica, porque es un ion que no atraviesa la membrana, y por otro lado, el cloro ejerce una presión osmótica, solita, ¿no es cierto? Porque se separan y cada una ejerce una presión osmótica. En una solución de 1 molar de cloruro de sodio, ¿sí? Yo tengo la presión osmótica de 1 molar de sodio y de 1 molar de cloro. Entonces la osmolaridad se va a multiplicar por 2, ¿sí? Porque tengo 2 iones que por su propio lado ejercen una presión osmótica. ¿Está claro eso o no? A la final, la osmolaridad es la concentración de partículas osmóticamente activas. En una solución de cloruro de sodio, ¿cuántas partículas osmóticamente activas tengo? 2. Entonces tengo que multiplicar la molaridad por un factor de 2. Entonces, en una solución de 1 molar de cloruro de sodio, ¿cuál sería la osmolaridad? 2 osmolar. En una solución de cloruro de calcio, que es calcio 2 cloro, ¿cuál sería la osmolaridad? 3 osmol. ¿Sí? Porque se separan los 2 de calcio por su lado y el cloro por su lado. ¿Sí? Una solución que tiene x a la 10, ¿cuál sería el factor para multiplicar la molaridad? Por 10. ¿Sí? La sucrosa, que es la otra solución que vamos a utilizar ahora en el laboratorio, no se disocia. ¿Ok? La sucrosa es una sola molécula. Por lo tanto, ¿cuál sería la relación entre la molaridad y la osmolaridad? Por 1, sería lo mismo. ¿Ok? Nosotros vamos a comparar el efecto de una solución de diferentes molaridades de azúcar versus la de sal. Lo que tienen que tomar en cuenta es que las soluciones de sal siempre van a ser el doble de osmolaridad que la de azúcar. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a darles otro punto de referencia. El plasma tiene una osmolaridad de 290 miliosmol. ¿Ya? Para nuestros propósitos le vamos a redondear a 300, es más fácil. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que el LIC tiene una osmolaridad de 290. ¿Ya? Y el LEC tiene una osmolaridad de 290. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que lo que tenemos en el LIC no es lo mismo que tenemos en el LEC. ¿Sí? ¿Qué tenemos más en el LEC? Sodio, ¿no es cierto? Aquí yo tengo 142 y en el LIC tengo 15. ¿Y el potasio? Tengo 4 en el LEC, 120 en el LIC. Y el cloro, 102 en el LEC, 20 en el LIC. Proteínas en el LEC, 1 milimolar, en el LIC 4 milimolar. No tienen la misma composición, pero tienen la misma osmolaridad. ¿Por qué? ¿Qué es la osmolaridad? Tienen los mismos moles por Déjame seguir. tienen los mismos moles por los iones que están disociándose Más en el simple. líquido. Más simple. Estás bien. Más simple. ¿Qué es la osmolaridad? Tienen la misma cantidad de partículas osmóticamente. Exactamente. Es lo mismo, ¿sí? Pero está bien. Está bien. La osmolaridad, de nuevo, es la concentración de partículas osmóticamente activas. No importa cuáles sean. Y ojo, que aquí solo estamos viendo sodio, cloro, potasio. La glucosa también es osmóticamente activa. ¿Por qué? Porque es gigantesca, no puede atravesar la membrana. La glucosa genera una gradiente osmótica. ¿Sí? El bicarbonato de sodio también genera una presión osmótica. ¿Sí? Entonces, el hecho de que no sean exactamente lo mismo no significa que tengan la misma osmolaridad. ¿Por qué? Porque la osmolaridad
osmolaridad es únicamente la concentración de partículas osmóticamente activas. Entonces, por más que no sean iguales, tienen las mismas proporciones. ¿Eso está claro? Sí. Ok. Entonces, el líquido, el agua se mueve entre los tres compartimientos. ¿Ya? Cuando ustedes en biología aprendieron de osmolaridad, estoy segura que les hablaron de tonicidad. ¿Sí? Y, ajá. ¿A qué te refieres con presión osmótica? La presión osmótica es la presión que genera un osmolito, que es una partícula osmóticamente activa. ¿Sí? Entonces, si yo tengo iones a un lado o a otro lado, van a generar una presión osmótica que le obliga al agua a moverse. ¿Sí? Ya. Entonces, ustedes probablemente usan tonicidad. ¿Ya? Yo no voy a usar tonicidad. ¿Ya? Tonicidad es más complejo de lo que les explicaron, porque existen moléculas que son isosmóticas, pero no son isotónicas. ¿Ya? Por ejemplo, la urea. Y la urea les va a sacar el aire cuando llegue a renal. ¿Ok? Por el momento vamos a simplificar todo y solo vamos a hablar de osmolaridad. ¿Ok? Isosmótico, hiposmótico, hiperosmótico. ¿Sí? Si ustedes en el examen se les va tonicidad, no hay problema. Tienen tiempo para transicionar. ¿Sí? Fisiológicamente es más fácil entender la osmolaridad. Los libros probablemente van a decir osmolaridad. ¿Sí? La única diferencia es que la osmolaridad toma en referencia el suelo. ¿Ya? Yo utilizo osmolaridad. Ya está en mi cabeza, ya no puedo cambiar. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con una solución isotónica o isoosmótica. ¿Ok? ¿Qué significa iso? Igual. Ok, ¿cuál es nuestro punto de referencia ahí en el eritrocito? ¿Qué es lo que sabemos del eritrocito? Tiene LIC. ¿Y el LIC qué osmolaridad tiene? 290. Si está dentro de una solución isoosmótica, ¿cuál sería la osmolaridad de esa solución? Fácil. Ya. Por eso siempre les digo, tengan un punto de referencia. ¿Ya? Ahora, vamos con la hipotónica. ¿Ok? Yo soy el eritrocito. ¿Ya? Ustedes ya saben lo que yo tengo dentro. Afuera, si soy hiposmótico, ¿qué significa? Hay menor concentración de partículas osmóticamente activas. ¿Sí? O soy hipoosmótico en relación al líquido. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está la gradiente del agua? ¿Dónde hay más agua? ¿Afuera que adentro? No te saltes el paso. Recién en el paso 4 lo vamos a hacer desde ahí. Pueden poner, ¿sí? El paso 3 es identificar la gradiente. Desde la segunda clase les estoy diciendo, lo primero que tienen que hacer es identificar la gradiente. ¿Ok? Entonces, en una hipoosmótica, ¿dónde hay más agua? ¿Afuera o adentro de la célula? Afuera. Ahora sí, paso 4, ¿hacia dónde se mueve el agua? Del LEC al LIC. Paso 5. ¿Cuál es la consecuencia en el LIC? Una se llena de agua, ¿no es cierto? ¿Y qué cambio va a hacer eso? Puede sobrepasar los límites. ¿Ok? Supongamos que no se rellena, ¿ya? Entonces se llena y ¿qué le pasa? Se infla. ¿Qué pasa con el volumen adentro del líquido? Ya. Esa es la propiedad física. Ahora, ¿qué pasa con la osmolaridad? ¿Hacia dónde se mueve el agua? De afuera hacia adentro. ¿Qué le pasa a la osmolaridad del líquido? En la limonada que tiene un montón de azúcar, ustedes le añaden agua ¿para qué? Entonces, ¿qué pasa con la osmolaridad? ¿Qué pasa con la concentración de partículas osmóticamente activas? Con confianza, pero. Quiero que me digan todos. Se diluye. Se diluye. Entonces, ¿qué pasa con la osmolaridad? Baja.
es lo que está fallando ahí, ¿sí? Yo hago la mímica de hacer los pasos. ¿Qué les digo a ustedes? Hagan los pasos, háganme caso. Todo el mundo viene y me voy a jalar la materia, ¿qué hago como estudio? Hazme caso. Lo único que les digo es que me hagan caso, ¿ya? En el examen yo sé que están nerviosos, yo sé que hay poco tiempo, que hagan los pasos. Porque si ustedes van desde aquí al paso 5, estoy segura que se van a equivocar. Estoy segura. O van a llegar al paso 5, ¿es hiposmótico? No. Tengan seguridad en lo que dicen. Entonces, hiposmótico, ¿qué significa? Ya. Vamos a hacer con el hiperosmótico. ¿Ok? Yo soy la célula, ¿sí? Yo soy el eritrocito. ¿Cuál es su punto de referencia? 290 miliosmolar en el IC. ¿Ok? Afuera es una solución hiperosmótica. ¿Qué significa eso? Mayor concentración de partículas osmóticamente activas o mayor osmolaridad, que puede significar mayor a 290. ¿Sí? Puede ser 291, ya es mayor. No les voy a hacer tan mala, pero más o menos de 300, ¿sí? Mayor a 300. ¿Estamos? ¿Dónde está la gradiente del agua? ¿Dónde hay mayor concentración de agua? En el IC. ¿Sí? ¿Hacia dónde se mueve el agua? Del IC al LEC. ¿Cuál es la consecuencia en el IC? Baja el volumen, se concentra, por lo tanto la osmolaridad. ¿Sí? Ya. ¿Recuerdan los pasos? Son 5. Ok. Vamos a aplicar esto. A mí, como no me gusta hablar de tonicidad, les puse un ejemplo de osmolaridad. ¿Ya? Existen peces que viven en agua dulce, existen peces que viven en agua salada. ¿Ya? Existen peces que se cambian de agua salada a agua dulce, porque son osmorreguladores. ¿Sí? Pueden regular la osmolaridad de las células. Nosotros, que vivimos en la Tierra, somos ciertamente osmorreguladores. ¿Sí? Porque nosotros podemos cambiar podemos sobrevivir en cambios osmóticos. ¿Sí? No mucho tiempo, pero hasta cierto punto sí podemos sobrevivir con cambios osmóticos. ¿Ok? Los osmoconformistas son animales que no pueden regular la osmolaridad, ¿sí? Que si van a un ambiente hiperosmótico, cambian totalmente con el ambiente, ¿sí? En este caso, cambian las células, pero sobreviven, ¿sí? Ahora, vamos a aplicar y vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Acá yo tengo una célula que está súper contenta, ¿sí? Esto es externo, esto es interno, esto es LEC, esto es LIC, ¿ok? Entonces, la célula adentro tiene 300 miliosmolar y afuera es 300 miliosmolar y su volumen es 100%, ¿ok? Esta célula está en equilibrio y está contenta, ¿ya? Ahora, vamos a aumentar la osmolaridad del LEC, ¿ya? Esto, yo les hago esta pregunta y yo sé que se molestan, pero es algo que deberían pensar y considerar hacer en el examen, ¿sí? 450 es mayor o menor a 300. Okay. Entonces, ¿qué significa que está pasando en el LEC? ¿Hay mayor concentración de partículas osmóticamente activas o hay mayor osmolaridad? ¿O es el LEC hiperosmótico en relación al LIC o el LIC es hipoosmótico en relación al LEC? Para decir una cosa, son 4 frases. Hay 4 formas de entender, ¿sí? Si es que van a utilizar hiperosmótico o hipoosmótico, siempre tienen que poner el punto de referencia. Si no, no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, si es que yo soy hiperosmótico afuera, ¿dónde está la gradiente del agua? ¿Dónde tengo más agua? En el IC, ¿no es
¿Hacia dónde se va a mover el agua? Hacia afuera. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Hasta que baje la concentración y si las partículas osmóticas sean... Mucho. ¿Hasta cuándo? Ahora, ¿cómo se ve ese equilibrio? Así. El nuevo equilibrio es este. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia de que el agua se movió del leak al leck? Perdemos volumen y ganamos concentración o osmolaridad, ¿no es cierto? Y es exactamente lo que pasa. El leak aumenta la osmolaridad y perdemos volumen. Esto es un nuevo equilibrio. Aquí la célula no está contenta. ¿Por qué? Porque está a 67% de su volumen. ¿Cómo podemos recuperar volumen? Directo, simple. ¿Cómo puedo yo volver a mi 100%? Aumentamos agua. Sí. Para aumentar agua en el leak, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que se mueva el agua primero? Crear una gradiente. ¿Aquí hay gradiente? Acabamos de decir, se movió el agua, ¿hasta cuándo? Hasta el equilibrio. Esto es equilibrio, aquí no hay gradiente, ¿no es cierto? Si yo quiero moverle al agua otra vez hacia adentro de la célula, lo primero que tengo que hacer es generar una gradiente, ¿sí? ¿Hacia dónde tiene que ser esa gradiente? ¿Dónde tiene que haber más agua para que se mueva el agua hacia la célula? Tiene que haber más agua en el leck, ¿no es cierto? Entonces yo le tengo que convertir al leck ¿en qué? En relación al leak. Hipoosmótico en relación al leak. ¿Estamos todos en la misma página ahorita? Sí. Para yo generar una gradiente para que el agua vuelva a entrar al leak, yo tengo que volverle al leak hipoosmótico en relación al leak. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Metiendo qué? Estoy generando la gradiente primero. ¿Cómo genero la gradiente? ¿Cómo le hago al leak hipoosmótico en relación al leak? Metiendo solutos. Ahí nos perdimos todos. Ok. Estamos en un equilibrio, ¿no es cierto? Pero la célula está chiquita. Entonces yo lo que necesito es aumentar el volumen. ¿Cómo aumento el volumen? Es aumentando agua, netamente, ¿sí? Para yo obligarle al agua que entre del leak al leak, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si estoy aquí, tengo que hacer esto, tengo que generar una gradiente, si no, no va a entrar el agua, ¿no es cierto? Entonces, para generar la gradiente de agua, voy a mover solutos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hacia dónde voy a mover los solutos? Si yo le quiero hacer hiperosmótico al leak en relación al leak, o quiero hacerle al leak hiposmótico en relación al leak, tengo que meter solutos en el leak. Y eso es lo que hace la célula. ¿Sí? Abre canales, bombea iones, mete iones al leak. ¿Cuál es la consecuencia en el leak? Aumenta la osmolaridad. El leak se vuelve hiperosmótico en relación al leak. Genera una gradiente. Es más, lo que estoy haciendo aquí es invirtiendo la gradiente que tenía acá. Cuando digo invirtiendo es que antes teníamos así y ahora le quiero hacer así. ¿Sí? Entonces aquí genero otra gradiente, le hago hiperosmótico al leak, se mueve el agua hacia el leak. ¿Hasta cuándo? Hasta un nuevo equilibrio. Sí, hasta un nuevo equilibrio. ¿Y qué pasa con este equilibrio? La osmolaridad es la misma, ¿sí? ¿Por qué es diferente a la anterior? Porque la osmolaridad anterior. ¿No? Hay más solutos.
100%. Aquí no está muy feliz, pero está más feliz que aquí. ¿Sí? Igual, esta osmolaridad es súper alta, pero como les digo, como nosotros somos osmoreguladores, nosotros podemos sobrevivir con esta osmolaridad. ¿Hasta cuándo? Hasta tomar agua. Porque esta osmolaridad es alta. Tengo una pregunta. En el momento en el que se está haciendo que los solutos aumenten en el IC, ¿esos solutos no los estaría sacando el IC? Por ende, no bajaría la osmolaridad en el IC. No es tanto. O sea, si nos ponemos a ver, las concentraciones son tan chiquitas que no cambian la osmolaridad del IC. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hacemos la inversa? Este es el otro ejemplo. Empezamos con la célula muy feliz, ¿no es cierto? Está en 300-300 y su volumen es 100. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a disminuir la osmolaridad del LEC. Ojo, es mucho más fácil cambiar la osmolaridad del LEC que cambiar la osmolaridad del LIC. Entonces siempre cambiamos la del LEC. ¿Sí? Entonces, cambiamos la osmolaridad del LEC. 200 es mayor o menor a 300. Es menor. Entonces, el LEC es ¿qué en relación al LIC? Hipoosmótico. Perfecto. ¿Ok? ¿Dónde está la gradiente del agua? ¿Dónde tengo más agua? En el LEC. ¿Hacia dónde se mueve el agua? Del LEC al LIC. ¿Cuál es la consecuencia en el LIC? Aumenta el volumen y disminuye la osmolaridad. Aquí, este es el equilibrio número 2. La célula no está contenta. ¿Por qué? Porque está hinchada. Los eritrocitos en particular no funcionan cuando están hinchados. ¿Ok? Entonces tenemos que reducir el volumen. ¿Qué hacemos para reducir este volumen? Sacar agua. ¿Cierto? Para reducir el volumen sacamos agua. Para obligar al agua a salir, ¿qué tenemos que hacer? Antes de sacar solutos, generar una gradiente. ¿Sí? Generamos la gradiente, ¿cómo? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Queremos sacarle al agua. Entonces el agua tiene que bajar por su gradiente de concentración. Por lo tanto, el LEC tiene que ser ¿qué en relación al LIC? El LEC tiene que ser hiperosmótico en relación al LIC, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de la célula? Sacar solutos, generamos la gradiente, el agua sale. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando sacamos iones. Disminuye la osmolaridad del LIC. Entonces, ahí puede salir el agua. Tenemos un nuevo equilibrio. Este equilibrio es hiposmótico a lo normal, pero el volumen es 100%. ¿Sí o no? Ya. Ok. En la práctica de hoy vamos a utilizar dos cosas. La una son eritrocitos y la otra son gomitas. ¿Ok? Lo que vamos a hacer con los tubos es, yo les doy tubos que tienen una molaridad. ¿Ya? Y ustedes van a poner 2 gotas de sangre en cada tubo, les baten así, bonito, no les sacuden si no les baten, y luego van a ver qué es lo que pasa en el tubo. Este tubo, si ustedes ponen un papel con letras, van a poder leer atrás de este tubo, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí significa que hubo hemólisis. Hemólisis es cuando las células se revientan. ¿Sí? Los eritrocitos no siempre se revientan. ¿Sí? A veces se hinchan o a veces se crenan o se hacen chiquitas. Cuando está turbio, significa que o están felices o están chiquitas. No tenemos microscopios, lamentablemente no vamos a poder ver eso. Lo único que van a poder ver es si es transparente o si es turbio. ¿Sí? Lo que van a hacer ustedes es, de cada tubo van a decir, ¿hubo hemólisis? No hubo hemólisis. ¿Sí? Las gomitas, ustedes van a tener diferentes concentraciones de sal y de azúcar en vasos con gomitas desde ayer. ¿Ya?
van a tener una gomita que está seca, van a pesar esa gomita y de ahí van a pesar las gomitas de todas las soluciones y van a ver la variabilidad del peso de la gomita. Cuando estemos en el laboratorio voy a extenderlo un poco más. La pregunta que vamos a contestar es ¿cuál es la osmolaridad de la gomita? ¿Ya? En el caso de la sangre, ustedes van a tener dos puntos de referencia. Van a tener la concentración del tubo y tienen la concentración del líquido. ¿Sí? Tienen dos puntos de referencia. En la gomita, ustedes solamente tienen un punto de referencia. La solución en el vaso. Nadie sabe cuál es la osmolaridad de la gomita. Ustedes tienen que llegar a determinar eso. Y la concentración en el vaso es molaridad, no es osmolaridad. ¿Ok? Ya vamos a discutir eso. ¿Está claro pero más o menos lo que vamos a hacer? Ok. Listo. Vamos a ver los cambios que se dan dentro del cuerpo. Estos cuadros son sacados del crustáceo. ¿Sí? Así que si quieren leer acerca de esto, está en el crustáceo. Y creo que está en la parte del renal, porque no está en la parte de fisiología celular. ¿Cuáles son los principios básicos para poder entender estos problemas? El uno es la concentración de cloruro de sodio, ¿sí? O la osmolaridad del LEC determina el volumen del LEC. ¿Ya? Es decir, cuántas partículas osmóticamente activas tenemos en el LEC va a determinar cuánta agua va a tener el LEC. ¿Ok? Segundo, cuando estamos en equilibrio significa que la osmolaridad del LIC es igual a la osmolaridad del LEC. Eso es equilibrio, no importa cuál sea esa osmolaridad. ¿Sí? Cuando los dos son iguales, estamos en equilibrio. La osmolaridad es la concentración de partículas osmóticamente activas. ¿Y cuáles son estas? Pueden ser solutos como el cloruro de sodio, el bicarbonato de sodio, el mannitol, la glucosa, el potasio, el cloro, todo lo que no atraviesa la membrana celular es una partícula osmóticamente activa. ¿Ok? Ahora, tenemos dos formas de cambiar el volumen del LEC. La una es una contracción y la otra es una expansión. ¿Qué entienden ustedes cuando digo contracción? Perdemos volumen. ¿Ok? Una contracción, estamos perdiendo volumen. Una expansión, ¿qué sería entonces? Aumentamos volumen. ¿Ok? En contracciones tenemos hipo, hiper, iso, y en expansiones tenemos hipo, hiper, iso. ¿Sí? Entonces en total tenemos 6 cambios de volumen del agua en el cuerpo. De nuevo, les estoy poniendo números en los pasos que tienen que hacer para analizar estos casos. Solo sigan lo que yo les estoy diciendo. Lo primero que tienen que hacer es identificar cuál es el cambio que se está dando en el eje. ¿Qué es? ¿Es una contracción o es una expansión? Solo hay dos. ¿Sí? Luego que determinan si es una contracción o una expansión, tienen que determinar si este cambio genera un cambio de osmolaridad en el eje. ¿Sí o no? Si es que sí, ¿cuál es el cambio que se va a dar? ¿Ya? Si es que es sí que se da un cambio en osmolaridad del LEC, ¿cuál es la consecuencia en el LIC? ¿Ok? Son 3 pasos. No se salten. ¿Sí? Parece redundante, no se salten. ¿Ya? Y los vamos a ver reflejados en estos cuadros. Entonces, la primera es una contracción isoosmótica. ¿Ya? Si es contracción, ¿qué está pasando? Estamos perdiendo volumen. ¿Ya? El ejemplo es la diarrea. No sé por qué esto es tan complicado de entender. La diarrea tiene una osmolaridad de 300 miliosmolar. ¿Nadie tiene problema con eso? Ya. La diarrea tiene una osmolaridad de 300 miliosmolar. Obviamente, la diarrea no es igual al plasma. Los componentes no son los mismos, ¿no es cierto? La diarrea son heces aguadas. Pero la osmolaridad es 300 miliosmolar. ¿Ya? Eso es lo único que tienen que saber.
tiene la misma osmolaridad que el plasma. ¿Ya? Ese es el caso. Entonces vamos por los pasos. Paso número 1. ¿Cuál es el cambio en el eje? Es una contracción. Estamos perdiendo volumen. ¿Sí? Paso número 2. ¿Este cambio de volumen genera un cambio de osmolaridad? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque tiene la misma osmolaridad. Entonces el plasma no le pasa nada. Lo único que estamos sintiendo es que estamos perdiendo volumen. No hay un cambio en el eje. Si no hay un cambio de osmolaridad en el eje, ¿existe un cambio en la osmolaridad del eje? No. Entonces, acá estamos en el cuadro, ¿no es cierto? Es osmolaridad versus volumen. En el eje, ¿qué es lo que tengo? Una contracción de volumen. Pierdo volumen. ¿Sí? No hay cambio en la osmolaridad. Si no hay cambio en la osmolaridad, no pasa nada en el eje. El eje queda tal cual. ¿Está claro? Ya. ¡Wow! Esto fue mucho más fácil que con los otros grupos. Porque les costaba entender que la diarrea tiene la misma osmolaridad que el plasma. ¿Ya? Ok. Ahora tenemos contracción hiperosmótica. ¿Ok? ¿Qué significa una contracción hiperosmótica? Estamos perdiendo más agua que iones. ¿Ya? Estamos perdidos en el desierto, hace calor, estamos sudando, no tenemos acceso a agua. En la contracción osmótica solo perdemos agua. ¿Qué estamos perdiendo? ¿Qué tipo de volumen? Uf, no quedó entendido entonces. Si nadie puede responderme esto, no quedó entendido el caso anterior. ¿Ah? A ver, ustedes lleguen a un acuerdo. Yo les espero, ¿ya? Ustedes lleguen a un consenso. Ajá. Ajá. Sí, es una contracción. Ya, es si se pierde volumen entonces. Sí. O sea, solo el- Eso nunca dije que no. ¿Cuál es la característica de ese volumen? ¿Cuál es la característica del volumen que estamos perdiendo? Perdón. ¿Cuál es la característica de este volumen? ¿Ah? ¿Es qué? No. La diarrea es agua. ¿Qué es la diarrea? ¿Más qué? Más agua, ¿no es cierto? ¿Las heces son agua? Ya. Es el mismo problema que tuvieron el otro grupo. No quieren aceptar. Esto es un dato, yo no les estoy mintiendo. La diarrea tiene la misma osmolaridad del plasma. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Para que tal vez sea más claro. Yo me acabo de cortar aquí. Me estoy desangrando. ¿Ok? Estoy con una hemorragia. ¿Ya? ¿Qué es lo que está saliendo de mi cuerpo? ¿Qué osmolaridad tiene esa sangre? Ya, 290, 300. No importa lo que me digan, ¿ya? Ok. Esa sangre que me está saliendo, comparando con el plasma que todavía tengo adentro, o la sangre que todavía tengo adentro, ¿cómo se compara? ¡Es menor! No se sientan mal. Todos mundo les pasa lo mismo, ¿ya? Y no me estoy riendo de ti, estoy riendo por todo, ¿sí? Es difícil eso.
El hecho de que yo, es lo mismo que les decía del LIC y el LEC, no son iguales, ¿no es cierto? En el LEC yo tengo más sodio, en el LIC yo tengo más potasio. ¿Tienen la misma osmolaridad? Sí. La diarrea tiene heces disueltas en agua, ¿ya? Si yo cojo esa mezcla y mido la osmolaridad, tiene una osmolaridad de 300 miliosmol. No me importa que tenga, no me importa cuál es el componente, ¿sí? No sé qué está ahí metido, ¿sí? Lo que me interesa a mí es la osmolaridad. ¿Sí me entienden? El plasma tiene 290 o 300 miliosmolar, ¿sí? La diarrea también. ¿Es una contracción de volumen? Sí, eso está bien. Ustedes me están diciendo, sí, estamos perdiendo volumen. Eso es correcto. Pero ¿cuál es la característica de ese volumen? No es lo mismo decir tengo diarrea a que sudé. ¿No es cierto? No es lo mismo. Estamos deshidratados, pero lo que repones no es lo mismo. Cuando tú tienes diarrea, tienes que reponer ¿qué? ¿Qué líquido debería reponer? ¿Qué estás perdiendo? Estás perdiendo agua con iones. ¿En qué concentración? En 300 miliosmolar. Entonces, ¿qué deberías reponer? Una solución de 300 miliosmolar, no importa cuál sea. No voy a decir, pero podría ser cualquier solución que tenga una osmolaridad de 300 miliosmolar. Cuando tienes diarrea no deberías tomar agua, tienes que tomar una solución isoosmótica. ¿Por qué? Porque estás perdiendo una solución isoosmótica. Entonces, cuando yo tengo una contracción isoosmótica, lo único que ve el cuerpo es que estoy perdiendo volumen. ¿Sí? Puede ser sangre o puede ser diarrea. Los dos tienen la misma osmolaridad. El cuerpo no detecta si es que yo no estoy cambiando de osmolaridad, porque no estoy cambiando de osmolaridad de mi. Estoy perdiendo volumen nada más. Entonces, en la diarrea no es que estoy botando agua solamente. Y tampoco es que solamente estoy botando iones. Estoy botando un volumen isoosmótico al plasma. Si yo fuera otro animal que tengo un plasma de 500 miliosmolar y estoy perdiendo una solución de 500 miliosmolar, es una contracción de volumen isoosmótica, porque lo que estoy perdiendo es igual al plasma. Ahora sí. Entonces, No, ahora ya no tengo confianza, porque la otra vez me engañaron. se pierde la misma cantidad de agua que el iones. Sí, en relación al plasma. Sí. Vamos a ver los otros dos casos y tal vez ahí sea mejor, ¿ok? Ahora, estamos en una contracción hiperosmótica, ¿ya? Significa que estoy perdiendo más, ahora sí estoy perdiendo más agua que iones. En relación a los 300 miliosmolar del plasma. ¿Sí? Entonces, número 1, ¿cuál es el cambio en el E? Estamos perdiendo volumen. ¿Sí? Estamos en una contracción. Ahora sí, el 2. ¿Esta contracción genera un cambio de osmolaridad en el E? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál? Aumenta la osmolaridad, ¿por qué? Porque estoy perdiendo agua. Entonces aquí viene la lógica de la olla que le dejé hervir, que se evaporó el agua y se concentró. ¿No es cierto? Si yo estoy perdiendo agua, se concentran las partículas osmóticamente activas. ¿Sí? Entonces, cambia el LEC y aumenta la osmolaridad. Ahora, ¿cuál es la consecuencia en el LIC? Antes de eso. ¿Sí? Entonces, yo perdí agua, en el LEC estoy hiperosmótico. ¿Dónde está la gradiente del agua? Hay más LIC que en el LEC. Entonces, ¿hacia dónde se mueve el agua? Del LIC al LEC. ¿Cuál es la consecuencia en el LIC? Aumenta la polaridad y baja el volumen. Tal cual como dice el cuadro. En el LEC es una contracción de volumen.
volumen, pierde volumen. ¿Cuál es la consecuencia de la osmolaridad? Aumenta. El aumento de la osmolaridad genera que el agua del leak salga al LEC. Entonces el volumen del leak baja y la osmolaridad sube. Ya no les pregunto, solamente voy a seguir. Cuando hablamos los tres, ahí les va a hacer clic. ¿Ya? Ok, vamos a la contracción hipoosmótica. ¿Ok? En este caso vamos a perder más iones que agua. ¿Sí? En este caso, en la insuficiencia adrenal, que todavía no conocen las glándulas, pero lo que pasa es que orinamos sodio. ¿Ok? El sodio se va en la orina. Entonces, perdemos un montón de iones. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el cambio en el LEC? Es una pérdida de volumen, es una contracción, ¿no es cierto? Esta contracción genera cambio de osmolaridad en el LEC. ¿Cuál? Disminuye la osmolaridad en el LEC. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo iones y el agua se queda. El agua se queda en el LEC. Ahora, si yo tengo un montón, pocos iones en el LEC, ¿qué soy en relación al LEAK? Hipoosmótico en relación al LEAK. ¿Dónde tengo más agua? Afuera. ¿Hacia dónde se mueve el agua? Del LEAK al LEAK. ¿Cuál es la consecuencia en el LEAK? Aumento el volumen. Porque aumento agua, diluyo, ¿no es cierto? Entonces, en el LEAK, bajo el volumen, ¿sí? Bajo la osmolaridad. Esta agua se mueve hacia el LEAK. Entonces, el LEAK aumenta de volumen y baja la osmolaridad. Ahora, ¿tiene sentido el isoosmótico? Después de ver los dos extremos. ¿Sí? Ok, vamos con las expansiones. ¿Ya? En la expansión isoosmótica, lo único que estoy haciendo es ponerme en suero cuando no necesito. No estoy deshidratada, simplemente, no sé, les gustan las agujas y quieren ponerse un suero. ¿Ok? Entonces, es una solución isoosmótica en relación al plasma. Tiene 300 miliosmolar. ¿Cuál es el cambio en el LEC? Aumento el volumen, entonces es una expansión. En este caso, ¿cambia la osmolaridad del LEC? No, ¿por qué? Porque estoy aumentando un volumen isoosmótico. Entonces, ¿hay consecuencia en el LEAK? Ya. Ahora sí entendemos el isoosmótico. ¿Ya? Ahora, expansión del volumen hiperosmótica, ¿sí? Sí, hiperosmótica. La hiperosmótica es cuando comen una comida súper alta en sal. ¿Sí? Les da sed, ¿no es cierto? Entonces, estamos aumentando solutos en el LEC. ¿Ya? Como es expansión, ¿no es cierto? ¿Cuál es el cambio en el LEC? Aumento de volumen, expansión. ¿Esta expansión tiene un efecto en la osmolaridad? ¿Cuál es? Aumenta la osmolaridad en el LEC. Si yo tengo más concentración de partículas osmóticamente activas en el LEC, ¿dónde está el agua? ¿Dónde hay gradiente el agua? ¿Dónde hay más agua? En el LEAK. Entonces, ¿hacia dónde se mueve el agua? El LEAK al LEC. ¿Cuál es la consecuencia en el LEAK? Bajo el volumen y sube la osmolaridad. Perfectamente, muy bien. Todo el mundo hizo antes de que salga el cuadrito. Bueno, si ven el cuadrito, ahí está. ¿Ya? Entonces, en el LEC aumento el volumen, aumenta la osmolaridad. ¿Sí? Es una expansión de volumen hiperosmótica. La solución que estoy poniendo tiene más osmolaridad que el plasma. ¿Sí? Entonces, se va el agua del LEAK al LEC, pierde volumen y aumenta la osmolaridad. En estas diapositivas hay una cosa que habla del hematocrito, no le hagan caso, ¿ya? Eso pueden ver en renal. Es suficiente esto, creo. ¿Sí? Ahora, expansión hipoosmótica. En este caso, el ejemplo es el síndrome inapropiado de la ADH. ¿Saben qué es la ADH? Es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética lo que hace es reabsorbe agua netamente del riñón. ¿Ok? El síndrome inapropiado de ADH es cuando hay un tumor que secreta ADH sin control, ¿sí? Sin
sin retroalimentación negativa. Entonces tenemos un montón de ADH y reabsorbemos un montón de agua. ¿Ya? No solutos, solo agua. ¿Cuál es el cambio en el eje? Aumenta el volumen, que es una expansión. ¿Esta expansión tiene un efecto en la osmolaridad? ¿Cuál? Disminuye la osmolaridad. Si yo tengo menor osmolaridad en el LEC, ¿dónde está la gradiente del agua? En el LEC hay más agua. ¿Cómo se mueve el agua? Del LEC al LIC. ¿Cuál es la consecuencia en el LIC? Aumento el volumen y... Perfecto. ¿Sí? En el LEC aumento el volumen, disminuye la osmolaridad. ¿Sí? En realidad, en este síndrome, la propiedad del ADH, se distribuye el agua equitativamente en los dos compartimientos, ¿ya? Pero igual hicimos el ejercicio, ¿ya? El otro ejemplo sería tomar un montón de agua, ¿sí? Ahora la gente recomienda 8 vasos de agua, toman agua sin tener sed. Solo se toma agua cuando tiene sed. El cuerpo es inteligente. Cuando necesita agua, te da sed. Si no tienes sed, no tienes por qué tomar agua, ¿ok? Esa es solo mi opinión personal, ¿ya? Ahora, en el síndrome del ADH, el agua se redistribuye en los dos, ganamos volumen en los dos compartimientos y por ende bajamos la osmolaridad. ¿Está claro? Ahorita está claro. ¿Sí? Van a llegar a la casa y van a decir, ¿cómo era esto? ¿Ya? En el lecturio yo encontré un video en el que les explica justamente esto, estos mismos casos. ¿Sí? Y subí también las diapositivas de lectura, que son básicamente lo mismo. ¿Ya? Esto repasen. Entiendan bien. ¿Estamos? Ya. Entonces, ahí están los cuadros. Y ahora esto ya tiene sentido. Si ustedes ven esto, ya van a entender a qué se refieren estos cuadritos. ¿Sí? Entonces, vamos a la práctica. Pueden dejar sus cosas de aquí.